Hola amigos de Contexto, hoy volvemos con el tema de Punta Catalina, ya que, bueno, esta planta nos tiene a todos pendientes de qué solucionará en cuestión del sector eléctrico, cuánto será el subsidio que tendrá que erogar el gobierno, si realmente tendremos que seguir subsidiando. Hemos hecho otros programas donde se ha visto que pues en el presupuesto sí hay una partida de subsidio, aunque mucho menor, pero no sabemos cuándo entrará en función Punta Catalina, porque si es muy avanzado el año, pues entonces eso significa que el subsidio pues vendrá a minorarse ya al final de año, cosa muy perjudicial para la economía. Pues ya pensábamos que marzo, abril iba a entrar en funcionamiento esta planta. Hemos invitado hoy a un experto en el manejo eléctrico, que es Leocadio Lebrón, que ya ha estado aquí en otras ocasiones, y sabemos que pues la entrada en funcionamiento de Punta Catalina hará una diferencia en el manejo económico de todo el presupuesto de la nación, porque bueno, es mucho lo que se destina a este renglón. Sabemos que hay nuevas deudas también para el sector eléctrico que se están pues trabajando, se han dado noticias, sabemos que hay 1.000 millones de pesos de dólares, 600 por el lado de China y 400 por el lado de los organismos internacionales para esto que se han anunciado. Todavía no hay nada. Líneas de distribución. O sea, todo lo que es la línea de distribución, porque acuérdense que hay muchas pérdidas, tanto en la línea de distribución como en la energía que no se paga, que todavía sigue siendo mucha. Bueno, estamos aquí con Leocadio. Julio también ha visitado varias veces Punta Catalina y conoce muy bien la planta física. Y Leocadio, que es un experto en este sentido, con tantos años trabajando en la CDEE. Leocadio, bienvenido. Buenas tardes, estamos aquí a su orden. Gracias de nuevo por invitarnos. Bienvenido. Aquí para tratar los temas, ¿verdad? Leocadio, hace una semana atrás, unos meses atrás, el presidente de la República fue a hacer el encendido de la planta o de la unidad 1, de las dos unidades que constituyen la central termoeléctrica de Punta Catalina. ¿Esto significa que está terminado todo ya? Bueno, primero recordar que la central está compuesta por 2 unidades generadoras. Exacto. Y siempre en el cronograma de ejecución ha habido una diferencia de aproximadamente 2 meses entre la entrada de la unidad 1 y la unidad número 2. Las pruebas que se hicieron, que son partes de un sinnúmero de pruebas que hay que hacer antes de la unidad comenzar a generar energía, fue una prueba muy importante. ¿Por qué muy importante? Porque para llegar a esa prueba hubo que realizar, valga la redundancia, la prueba de un sinnúmero de componentes y equipos, o sea, de motores eléctricos, ventiladores, bombas. Quiere decir que esa prueba de ese primer encendido de los inhibidores o quemadores fue un paso muy importante, porque ya ese es el paso previo para hacer el encendido definitivo de la caldera y comenzar a producir vapor, que es el vapor que luego va a ir a la turbina y convertirlo de energía térmica, energía mecánica y luego a energía eléctrica. Es decir, en resumen, la unidad 1 está terminada en todos sus componentes, pero no en operación. No, la unidad 1 está previsto que para finales de diciembre, última semana de diciembre o primera semana de enero, comience ya las primeras pruebas de producción de energía eléctrica e inyectar esa energía al sistema eléctrico nacional. ¿Con carbón o con diésel? Las pruebas inicialmente se hacen con diésel, porque generalmente hay que hacer ajustes de componentes, y esos ajustes se hacen con diésel. Luego que ya esas pruebas han dado resultados positivos, se pasa de diésel a carbón mineral. Cuando ocurre eso, ya la planta comienza, o la unidad en este caso,
comienza a estabilizarse ya en la inyección de energía eléctrica al sistema Eso eléctrico. no quiere decir que la planta pueda volver a trabajar con diésel. El diésel solamente se usará para las pruebas, como se ha estado usando en estas semanas que han pasado, y luego se va a utilizar para los arranques en frío de las unidades. Arranque en frío es cuando estén a baja temperatura o a temperatura ambiente, y luego que esas calderas adquieren una X cantidad de temperatura, grados de temperatura, entonces pasa a ser encendida con carbón. Si hay una parada de una de esas unidades y se mantiene con una temperatura adecuada, no hay que volver a usar diésel para ponerle en servicio. Leocadio, ¿qué va a pasar con las plantas que usan estos derivados del petróleo, que resultan mucho más caras para el mercado de la energía, cuando comience Punta Catalina y ya pues por el precio, con la producción de carbón, no van a ser rentables? Bueno, antes de entrar directamente en la respuesta a tu pregunta, debemos decir que hay un tema de crecimiento de la demanda del sistema eléctrico. La demanda crece un 3.5 promedio anual, y además de la demanda, el crecimiento de la demanda, tenemos un retraso en la instalación de nueva generación, y esas plantas, algunas serán sustituidas con la entrada de Punta Catalina, pero otras, las que sean más eficientes, el sistema la va a utilizar primero para cubrir horas picos, las horas de mayor demanda. También se van a usar en algunas ocasiones para dar el mantenimiento programado a las plantas de menor costo de producción, que van a ser la planta base. Igualmente, cuando salga una de esas plantas por avería, o sea, la tendencia debe ser a que se suministre de manera estable, continua, el 100% de energía. Quiere decir que hasta que no se instalen otras plantas de mínimo costo, como de gas natural, de energía renovable, que se están instalando, muchas de esas plantas que usan fuel oil número 6 especialmente, que es el más caro, se van a necesitar. Bueno, hay algunas que son el 2. De fuel oil número 2. Pero son muy poca el porcentaje de participación. Tengo entendido que el 6 es el más. No, bueno, el 6 es el más, pero todavía quedan plantas alrededor de 500 megavatios que operan con fuel oil número 2. ¿Cuántos megavatios? Alrededor de 500. Ahí podemos mencionar a la planta Collentry, que son 300 megavatios, que son de fuel oil número 2. Pudieran ser convertidas a gas natural, pero hasta este momento operan con fuel oil número 2. Está la planta, la Siemens, que es una turbina a gas de 100 megavatios, que está instalada en Jaina. Esa planta es de fuel oil número 2. También cuando se usa la central de Smienron, esa central usa dos combustibles, fuel oil número 2 y fuel oil número 6. En una proporción de 51% número 2 y 49% de fuel oil número 6. Quiere decir que eso en total son unos 500 megavatios en plantas que usan fuel oil número 2. En cierto sentido, cuando entre en plena operación la planta de Punta Catalina, que tiene un costo de producción mucho más bajo que las otras, obligará a que las otras pongan en funcionamiento programas de eficientización, como en el caso que tú mencionabas, el caso de la conocida como Collentrix, que se llama en realidad Compañía Eléctrica de San Pedro de Macorís. Yo he oído. Y se está ya, creo que hasta diseñando y trabajando en el gasoducto que va a ir se anunció de AES a Quisqueya. A Quisqueya 1. A San Pedro. Pero Quisqueya 2 está al lado y la otra también. Y Collentry también, sí. Entonces sería como ilógico que no se use. Bueno, es así, Julio. O sea, con la entrada de Punta Catalina, varias centrales de esas tendrán que convertirse al uso de gas natural. Porque pueden salir de la orden de como es el caso de Collentry, y más que va a tener ya el gasoducto que bastante próximo.
También están las plantas Quiqueya 1, Quiqueya 2, que fueron diseñadas para usar dos combustibles, para usar tanto fuel número 6 como gas natural. Cuando haya gas natural, claro. En esas plantas no hay que hacer ninguna transformación para quemar el número... No, en las plantas Quiqueya 1 y Quiqueya 2, que son dos plantas de 215 megavatios cada una, son 430 megavatios, no hay que hacer ningún trabajo técnico porque ya las plantas fueron diseñadas para operar con esos dos combustibles. Es sencillamente un cambio de combustible y quizá un cambio de un quemador. De un quemador solamente. Algo sencillo. Que es distinto a la central Collentry, que sí habría que hacer una conversión del sistema de combustión para que en vez de que use fuel número 2, utilice gas natural. Pero no son inversiones lo tan mismo costosas. podría hacerse con la Sultana. La Sultana del Este, aunque son una planta de motores de combustión interna, también pudieran ser convertidos al uso de gas natural. Claro, ahí conllevaría ya sin más inversión. Sin más inversión, pero ya se ha estudiado y esas plantas también pueden ser convertidas al uso de gas natural. Tengo entendido que esas plantas que trabajan con el fuel oil, tanto número 2 como número 6, la inversión para convertirlas o en gas natural, es siempre en gas natural que sea, porque también he oído que en carbón. No, en carbón. En carbón no, siempre en gas natural. No, en carbón, porque en gas natural, porque el carbón ya es un combustible, hay tecnología para usar el carbón gasificado, pero todavía es una tecnología muy costosa, o sea, porque habría que importar el carbón, habría que convertirlo a gas. Es una tecnología que está en uso ya, por ejemplo, en Estados Unidos y algunos otros países, pero eso es muy costoso. Por eso es que el carbón se usa pulverizado, por ejemplo, como lo usa tanto la central Itabo, como lo va a usar Punta Catalina. Y Jaina también. La Barahona Carbón, la planta Barahona Carbón, que usa, ese es un carbón granulado, un carbón distinto al que usa Itabo. Sí. Itabo lo usa pulverizado y Barahona Carbón lo usa granulado. En cuanto al medio ambiente, ¿cuál es la diferencia del carbón usado granulado y el que usa Barahona? O sea, ¿es lo mismo? ¿Simplemente es un tipo de carbón o es mejor para el medio ambiente? Bueno, el carbón viene en diferentes características. Viene un carbón de mejor calidad que otro, igualmente los componentes químicos, por ejemplo, como el azufre. O sea, es cuestión de eficiencia. Sí, es una cuestión de eficiencia y también de inversión en tecnología. Por ejemplo, el caso de Punta Catalina, que ya lo hemos presentado aquí, los parámetros ambientales son muy estrictos. Se ha hecho una gran inversión solamente en equipos para mitigar al máximo el impacto ambiental de esa planta. Pero como 300 millones, ¿no? Más de 200 millones solamente en equipos para mitigar el impacto ambiental por el uso de carbón en la producción de energía eléctrica de Punta Catalina. Que distinto a la Itabo, como son plantas de la década de los 80, los sistemas que tienen para mitigar el impacto ambiental son menos eficientes por el tiempo, aunque se han hecho muchas mejoras. En el caso de Catalina, ya hemos visto que los parámetros ambientales son muy inferiores a lo que establecen las normas nacionales, que establece el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, pero también muy inferiores a las normas de la IFC, o sea, de las normas del Banco Mundial. Muy inferiores, están por debajo. Son muy inferiores. Hemos presentado aquí esa tabla de parámetros y los de Catalina están... para ese tipo de plantas son inferiores a lo establecido por el Banco Mundial. Es importante aclarar que no es que sean inferiores porque son menores, sino que son inferiores porque el impacto ambiental es menor. Es menor, claro. Porque no se entendió podría muy entenderse. Claro, sí, porque por ejemplo, cuando el Banco Mundial para el CO2, que es uno de los elementos más contaminantes, establece, por ejemplo, 550 ppm parte por millón. Sí, parte por millón. Catalina son 400, por ejemplo. Y así sucesivamente en los otros parámetros van a estar por debajo. O sea, el impacto va a ser mucho menor en el caso de Punta Catalina. Entonces, no sé, Julio, pero pasando diametralmente a la pregunta que le gusta a todo el mundo conocer. Se han hecho pruebas, tenemos Punta Catalina casi terminado, el presidente fue, todos vimos el video.
Pero en realidad, ¿cuándo comenzará a inyectar al sistema interconectado Punta Catalina su energía? Y realmente porque tiene un retraso. Sí, tiene un retraso. Sí, el proyecto es conocido por todos, tiene un retraso porque el proyecto debió terminar en octubre del 2017 y va a concluir 100% a más tardar en septiembre de este año. Quiere decir que tenemos un retraso. Del año que viene. Del año 2019, septiembre. Casi 2 años. Pero ya terminaría ahí el proyecto en su totalidad. Pero la inyección de energía al sistema eléctrico de la unidad número 1, como le decía al principio, eso se va a producir desde principio del mes de enero de 2019. ¿Por qué afirmamos esto? Porque todas las pruebas que se han estado haciendo están resultando positivas. Y como le he dicho en otras ocasiones, son miles de equipos distintos, de componentes que hay que probar de manera individual para llegar a esa prueba de producción de energía eléctrica. Pero tú hablas de enero, del año que viene serán pruebas, por eso, dentro de 2 meses. No, que entra en operación. Que entrará en operación. La unidad número 1. ¿Y cuánto aportará esa unidad número 1? La central es de 752 megavatios. Cuando la unidad 1 entre en servicio, claro, hay lo que se llama una potencia neta, porque la unidad son 376 megavatios, pero consume alrededor de un 10%, entre un 8 y un 10% lo consume ella de manera propia, ¿no? Y además no entra de un sopetón, sino va paulatinamente, gradualmente. Ahora bien, probablemente 300 megavatios de un sopetón a un sistema y explota. Claro. La capacidad neta garantizada por unidad es de 337 megavatios, 337.59 megavatios. Al sistema, sí. Y no va a operar todo el tiempo con los 337, pero sí, en algún momento podrá operar algo por encima y en otro momento algo por debajo. En promedio va a operar sobre los 300 megavatios. ¿Se han hecho las pruebas suficientes para saber que en febrero, no vamos a decir en enero, que en febrero van a comenzar esta inyección y ya el sistema, entonces el subsidio para el año que viene será mucho menor, tal como se ha visto en el presupuesto? Sí, el subsidio será menor. Recuerden también que el subsidio depende mucho de la variación del precio de los combustibles en el mercado internacional. Del petróleo. Sí, del petróleo. Y también, aunque el carbón se incrementa menos, pero también se incrementa. Sí. Pero ya sí, cuando ambas unidades estén ya operando de manera estable, que sería a partir de mediados de 2019, sí, el impacto sobre el subsidio va a ser mucho mayor. Porque los primeros meses, como hemos dicho, van a ser meses, se va a inyectar energía al sistema, pero van a ser meses de pruebas. Y principalmente la unidad número 1 es la que inyectaría mayor cantidad de energía, y la unidad número 2 también comenzaría a inyectar energía alrededor de marzo del próximo año. ¿De marzo, tan rápido? Sí, porque es que ya... Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en septiembre? Bueno, en septiembre... La número 2. En septiembre terminaría el proyecto. De acuerdo al cronograma de ejecución, en septiembre terminaría el proyecto 100%, porque lo que pasa es que esas unidades comienzan a generar energía e inyectarla al sistema eléctrico, pero hay un periodo en que el contratista o el consorcio, en este caso, es que tiene, vamos a decir, el control de la operación. Hasta que esa planta no comienzan a operar de manera, o sea, a producir energía eléctrica. La entrega a la CDE. A la CDE. Por eso hay un periodo de unos meses que todavía la operación estaría bajo el control del consorcio contratista. ¿Por qué? Porque antes de entregarla a la CDE tienen que haberse cumplido una serie de condiciones. Por ejemplo, los parámetros operacionales de la central, como son la capacidad neta garantizada, los parámetros ambientales, todo eso tiene que haberse... Se va ajustando, ¿no? Claro. Entonces, ya cuando ya ha pasado esa prueba, entonces la CDE recibe cada unidad de esa de manera separada. Y después que ya es recibida, que se le otorga al consorcio lo que se llama un certificado de aceptación provisional. A partir de la CDE emitir ese certificado, entra la unidad a ser operada directamente por la CDE y tiene un periodo de prueba, Julio, ¿sabe? Un periodo de garantía de vicios ocultos durante un año.
que cualquier daño, avería o falla que ocurra por un problema de diseño tiene que ser cubierto por el consorcio. Hay un punto ahí que sería un interrogante. El consorcio ha presentado una reclamación un tribunal de arbitraje por un monto, creo que de 704 millones de dólares. 708 millones. 8. La entrega del proyecto no tiene nada que ver con esa reclamación. Muy buena pregunta. No, eso no tiene que ver. Bueno, ustedes han visto que ese reclamo fue presentado a finales del año pasado. Sin embargo, el proyecto ha continuado y contractualmente hay una obligación del consorcio y de las partes de que ese proyecto se termine, aún haya una situación de reclamo. De hecho, el consorcio presentó su reclamo y la sede dio su respuesta, no aceptando los reclamos. Ya está en el arbitraje. Sí, ya se ha iniciado el proceso de arbitraje, pero se llegó para continuar con el proyecto, se hizo un acuerdo para donde se creó un fondo de 336 millones de dólares. Que eso sí ya se desembolsó. Eso va a depender de la decisión de la Corte de Arbitraje. O sea, ese fondo fue para eso, Leocadia. Ese fondo fue para garantizar la terminación del proyecto. O sea, serían parte de esos 700 si hubiera que pagar algo. Los 700, bueno, dependiendo del laudo arbitral, ¿verdad? De la sentencia, que sería el laudo, la parte que gane el laudo o que pierde tiene que devolverle a la otra parte esos 300. Pero quien depositó fue la CDE. Sí, pero en el caso de la CDE, si el consorcio llegara si fuera favorable al consorcio, la sede solamente tendría que devolver 200 millones de dólares, porque dentro en los 336 está los 136 que corresponden al anticipo del proyecto. Señores, vamos a una pausa. A una pausa y seguimos tratando de entender esto. Bueno, con Leocadio, que lo explica bastante bien, pero Leocadio. Es bastante complicado. Volvemos. Bien, amigos, ahí en ese pequeño video veíamos el momento en que el presidente de la República procedía con un simple clic de un mouse, de una computadora, a encender la prueba, ¿no? Sí, esa fue la primera prueba de encendido prueba de encendido de las calderas. Ok. ¿Qué consiste en qué? Bueno, esa prueba, si lo comparamos, por ejemplo, con la hornilla de una estufa que tiene un inyector. Clic. Ajá, este inyector prende con Fuel número 2. Entonces, ese inyector prende un quemador de Fuel número 2. Y luego también prenderá un quemador de carbón pulverizado.
Por eso esa fue esa primera prueba pero déjame decirte, Julio, que son 24 quemadores. Wow. Ese día el presidente participó en la prueba del primero, pero ya se probaron los 24 quemadores que van a usar freidora número 2, una parte, y los 24 van a utilizar carbón, van a quemar carbón mineral. Bueno, la verdad es que este tema es bien amplio. Aquí tengo yo algunos datos interesantes, como por ejemplo, que entre los contratos, ¿verdad?, que tiene todo lo que son las sedes, que es el sistema interconectado, porque una cosa es el sistema interconectado, que es donde va a entrar Punta Catalina, y otra cosa son los proveedores exactos aislados. Entre los proveedores de interconectado de todas las sedes, o sea, de norte, de sur y de este, tenemos que el 90.5% del porcentaje de la energía servida por estas sedes es residencial, es mucho. El 8% comercial, el 0.8% industrial, el 0.5% de gobierno y el 0.1% corresponde a los ayuntamientos. Y por otro lado tenemos que las pérdidas de esas EDES equivalen a un 31% de la energía producida, que es mucha energía, que eso no se va a resolver con Punta Catalina, y se supone que los préstamos, que por cierto me los encuentro una cantidad exuberante, pues se invertirían en los préstamos de los $1.000 millones, en controlar esas pérdidas. Son dos cosas distintas. El préstamo chino de 600 millones para redes de distribución. No para las pérdidas en las redes de distribución. Bueno, claro. En la medida en que tú eficientizas las redes de distribución, las pérdidas se van reduciendo. Sí. Y el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo del BID es de otra naturaleza, ¿no? Es para el sistema de transmisión. Sí, bueno, lo primero, déjenme decirle a ustedes que esas pérdidas que son del 29, 30%, tienen un componente primero que es técnico. Y otro es del hurto. Y otro componente que es de hurto, claro, de energía que se consume y no se paga. Entonces, con esos préstamos, lo que se va es a fortalecer, continuar todo ese trabajo que se han estado haciendo de rehabilitación de redes, que consiste en instalación de redes nuevas, también de rehabilitación de otras, pero también se está invirtiendo en el sistema de medición. Sí, los contadores. Prepagados. ¿No? Quiere decir que esos préstamos van orientados a reducir esas pérdidas, tanto las pérdidas técnicas como las pérdidas no técnicas. Que son muchísimas, y esto hace que el gobierno tenga que subsidiar este robo. Claro, con la entrada de la central Punta Catalina vamos a tener doble impacto. Un primer impacto que va a ser en el suministro de energía. Se va a suministrar mayor cantidad de energía, porque Punta Catalina va a producir alrededor de un 30% de la demanda actual de energía eléctrica. Y eso le va a servir también a la distribuidora, más las inversiones que se están haciendo para ello aumentar su cobro, su cobranza. Porque cuando se ha demostrado, cuando se suministra más energía, la gente tiende más a pagarla, porque inclusive el costo de la energía no servida, muchas empresas, negocios, residencias, tienen que suplirse su propia energía en las horas de los apagones. Sin embargo, Leocadio, tengo entendido que de los clientes, vamos a decir, o usuarios que tienen el contrato con las EDES, hay una efectividad de cobranza de un 97%, de manera que el que tiene el contrato paga. De hecho, si no te la cortan, a mí el otro día que me dilaté como mediodía, ya me la iban a cortar y tuvo que decir el consejero, no, espérese, ahora le traen el recibo. O sea que no es que la gente no paga la luz, el que tiene contrato paga. Sí, lo que pasa es que ahí, Mónica, hay consumidores que no pagan cero. Claro, porque no tienen contrato. Pero hay consumidores que lo que hacen es fraude, por ejemplo, que intervienen en los sistemas de medición y aunque tengan un contrato, no pagan toda la energía. ¿La telemedición puede resolver eso? Va a contribuir y está contribuyendo en realidad en reducir esa pérdida. La telemedición significa que no tiene que ir una persona, no tiene que ir al contador, sino que es... La ve desde la misma EDES, de la misma EDES. Como el teléfono. Sí, igual
mismo sistema. ¿Y qué tan frecuente es esto, Leocadio? Porque yo tenía entendido que estos problemas de esos ganchos y esos tenían muchos nombres. Mira. ¿Todavía? Wow. Hay que ponerle hay que hacerle un close-up a esto. Yo se lo voy a mandar a Lora, mándaselo a Lora a ver si él lo puede poner. La gente inventa todos los tipos de fraude. O sea, tan avanzados en el fraude. En el fraude. Usan diferentes tipos de modalidades. Y un 30% de pérdidas es mucho. Por eso se está trabajando paralelamente tanto en las redes como en el sistema de telemedición. Por ejemplo, con esas redes nuevas, como ustedes ven, que se elevan la altura de los postes, la altura de los cables de distribución. Igualmente, en algunos sectores también se instalan, vamos a decir, como un pequeño centro de instalación de medidores. O sea, son muchas medidas que están contribuyendo ya a reducir esa pérdida. Ahora... Es decir, la técnica, ¿a cuánto se puede bajar? Las pérdidas técnicas... Que son inevitables. Ajá. Las pérdidas técnicas en la distribución andan por entre el 10-12% todavía, alrededor del 10-12%. Quiere decir que... Es decir, que si estamos en 30, las no técnicas, las robos... Hay una pérdida técnica... El 18. Hay unas pérdidas técnicas que son naturales. Que nunca se va a poder resistencia claro, en el cobre. Lógico. Como, por ejemplo, en el mismo caso de distribución, la pérdida técnica de transmisión. La pérdida técnica en transmisión. Miren ahí. No, pero es que no se ve lo de... Que no se ve. No. Lo que pasa es que cuando dice cuál es el cable que hay que cortar, el otro le dice el negro. Hay algunas personas que esos cables blindados le ponen un tornillo, un diablito, y ellos identifican ahí cuáles son las fases. Y por ahí se roba la energía. Bueno. Pues, no, y eso no es un relajo, eso pasa. A veces hay hambre de ese tipo que dificultan el trabajo. Y además, hay algo que aquí no se dice, y es que quien más abusa de esos enjambres no son las eléctricas, las telefónicas y la de los cables de televisión. Y no hay regulaciones en ese porque sentido. Debería haber, entonces debería... Por Dios. Ese ejemplo que ustedes tienen ahí, los cables que se ven ahí no son eléctricos. telefónicos, no son cables eléctricos. En gran medida pasan cables eléctricos, pero y en muchos países más del 85% eso es mandatorio, es obligatorio que sea subterráneo. Claro. De hecho, pero aquí en las urbanizaciones ya más modernas, nuevas, en las propias urbanizaciones se hacen soterradas, pero sí, lo que pasa es que es un sistema bien costoso. El Leocadio ya se está haciendo soterrado. Sí, en muchas construcciones, proyectos de apartamentos, por ejemplo, se hace soterrado. Específicamente. Sí, y solamente se lleva la y línea. algunos Cuesta Hermosa. Urbanizaciones. Hay lugares que son cerrados. Sí. Pero eso tendría que ser una regulación. Por ejemplo, todo el polígono central, el Indotel, debería darle un plazo. Porque quien arrabaliza el espacio público no es las eléctricas. Ahora, en los barrios, que la gente se pega de los alambres, ahí sí hay. Sí, en los barrios, en esos sectores lo que se está haciendo es levantar más la línea de distribución, tanto los postes como la línea, para que la gente no pueda irse a conectar. No, y que la mediana tensión esté abajo. Claro, sí, eso es lo que en muchos casos se está haciendo. El que trata de subirse ahí dice, bueno, es un poco radical, pero es una medida. Existen las líneas de media tensión que son de 34.500 voltios, 12.500 voltios, y entonces la línea de distribución, que es donde la gente más se conecta. Porque en la de media tensión y alta tensión no se pueden, son líneas para allá, para no de muy alta tensión. Te tira. Leocadio, esos contratos que yo he oído para gente que tiene consumo mínimo en los barrios y demás, que son contratos de 300 pesos, por ejemplo, y que creo que te dan a ellos no sé si está medido que te va a dar una cantidad de energía específica o tú puedes consumir todo lo que se consume. ¿Cómo es que funciona eso? Eso todavía es la tendencia a medir, todavía se hace en baja proporción. O sea,
no hay un control de lo que consumen no hay un control esos sectores todavía. que son subsidiados, pero sí parte de las inversiones que se están haciendo y de las que se harían en lo adelante van a controlar eso, porque ahorita me preguntaban sobre las pérdidas en distribución. Unas pérdidas aceptables en distribución serían del orden del 15%, Sí. o sea, tanto la pérdida Del técnica robo como la no técnica, Sí, que es distinto, por ejemplo. Sería como la mitad de lo que hay ahora. la mitad. Sería más o menos la Y mitad. con unos 1.000 millones de inversión se podría lograr eso. Se puede lograr. Yo Lo que escuchaba en una ocasión a una persona que tiene mucha inversión en el sector eléctrico, que decía que con 800 millones de dólares se resolvía el problema de los robos. Sí, se puede lograr, porque va combinado inversión y tiempo, que tú puedes tener todo el dinero, pero también necesita el tiempo para hacerlo, para ejecutar cada uno de interrumpir, los claro. proyectos. Y, Bueno, aquí llegó a haber en un momento que las pérdidas eran 60% o más. claro, en el 2005, por ejemplo, la pérdida 2004, las pérdidas estaban sobre el 50%. Hace tan poco 48, tiempo. sí, 48, 50%. Wow, pero muchísimo. Lo que pasa es que las pérdidas a veces Y ahí fue que se creó el programa aquel, ¿cómo era que se llamaba? El que se de desmontó. recuperación de... No, el programa que era que te subsidiaba pero ese era el PRA. el PRA, Ah, PRA. reducción de apagones. Sí, reducción de apagones. ¿Pero en qué redujo las pérdidas ese? Pero el PRA era... No, la redujo no. Lo que hizo fue que legalizó. Porque el PRA era prácticamente un subsidio directo y mucha gente, por ejemplo, negocios, se ubicaban en una zona PRA. Exacto, porque ya eran no pagaban. subsidiados, o no pagaban. Sí, y entonces también lo importante de estos contratos muy baratos que tienen la mayoría del abastecimiento por subsidios es que por lo menos están contabilizados. Que Claro, ya claro. están... Son clientes exacto, ya regulados, claro. clientes que están Y es bien- normalizados. Que eso es otra... Más allá de lo que pagan, es importante tenerlos. Sí. Ya están... Es otro de los trabajos que se están haciendo, o sea, porque el tema, como ya hemos visto en otras ocasiones, es un tema integral. Se está trabajando en la generación de electricidad. La transmisión, una empresa, o sea, va caminando bien porque las pérdidas en transmisión están dentro de los estándares internacionales. Mira, yo tengo aquí, Leocadio, que el porcentaje de cobranza de las sedes es 96.3%. De los facturados. De De los los facturados, facturados. del que tiene contrato. O sea que... De lo que ellos ahí, facturan, exacto, de los sí. facturados. Sí, de los facturados. Lo malo Que es está en muy lo que no bueno. se factura. Sí, Claro, muy bueno. Podría subir hasta un 99, 98. Bueno, pero es que esos son gente que se van de viaje, que abandonan. Pero por encima del 95 está muy bien. Sí, muy bien. Claro que sí, muy bien. Ahorita tú decías, por ejemplo, del consumo de los consumidores residenciales, Sí. los altos consumidores. Lo que pasa es que los altos consumidores, ese 8 o 10% Pagan mucho. consumen más. Y paga que el bien. que bueno, pero el consumo es más alto que Claro, lo que consume claro, claro, el 80%. claro. Sí, son los industriales. Sí, por supuesto. Industriales, comerciales, todos juntos consumen, ese es alrededor de 10%. Consume quizá igual consume que más que el el 80%. Pero eso es en cantidad de clientes o en volumen. En consumo de energía. O en volumen de energía. consumo. No, volumen no, de lo que yo te energía. dije fue en cantidad de contratos. Pero Leocadio dice que esos contratos Claro, esos consumen una contratos consumen cantidad, mucho más. Claro, porque son industriales y así Claro, debe ser. claro. Ahora No, y hay bien, contratos que que no aquí son, hay no una son de industriales, porque, por ejemplo, nosotros cada uno tenemos contratos de consumidores. Sí, claro. Y, sin embargo, cuando nos comparamos con un comercio, no, donde por el supuesto. consumo es... Incluso el precio a un comercio es distinto, porque aunque los pequeños comercios también tienen algo de Sí, escalonamiento. porque hay diferentes tarifas. Sí, hay dos diferentes para comerciales, tengo entendido. Sí, hay dos tarifas. Sí. Hay una tarifa en baja Hay un tema tensión, con en la media tarifa- tensión. hay un tema con la tarifa técnica que no se ha actualizado, que se ha prometido muchísimas veces. Vamos a una pausa. A una pausa. Y Y volvemos y vamos a nos ver el dice a tema qué ese te de refieres. la tarifa técnica. Bien amigos, regresamos a este segmento final
con Leocadio Lebrón. Inicialmente hablábamos de el nivel de terminación en que se encuentra la termoeléctrica de Punta Catalina y después conversamos de otros elementos de inversión como es en distribución, fundamentalmente los préstamos que se han anunciado con el gobierno de la República Popular China y con el Banco Interamericano de Desarrollo, que tienen como objetivo mejorar y reducir las pérdidas que se producen en el sistema de distribución, porque el de transmisión es bastante eficiente. En este día de hoy, que estamos grabando este programa, se cumple un año estamos de aniversario, señores, aquí en Contexto. El primer año de este. Así que lo celebra con nosotros, Leocadio. Gracias por ese privilegio. Leocadio, hay una discusión que se ha hecho por los medios de comunicación y especialistas han hablado del tema, pero la población no entiende muy bien, quizás tú lo pudieras poner en términos más llanos, que es la famosa tarifa técnica, que supuestamente debe hacerse un estudio para hacerla, para actualizar la tarifa técnica por parte de la Superintendencia de Electricidad. ¿De qué se trata? Bueno, la tarifa técnica es básicamente transparentar los costos. O sea, los costos de producir un kilovatio hora, el costo de transportar esa energía, por ejemplo, el peaje de transmisión, todos los costos que se involucran en cada uno de los productores en esa energía, claro, los agentes. Porque son distintos. No solamente los productores, sino los agentes. O sea, los agentes del mercado eléctrico, donde están los generadores, los distribuidores, están la empresa de transmisión y los distribuidores. Sí. Entonces, la tarifa técnica sería una especie de transparentar todos los costos. Ahora, ¿qué ocurre con la tarifa técnica? Que este es un criterio que tengo muy personal, que antes de entrar en la tarifa técnica, yo creo que lo del estudio es prudente, que se haga un estudio, que tenga toda la información, pero la tarifa técnica, donde estamos hablando de pérdidas, que todavía las pérdidas están por el orden de un 30%, donde tenemos un subsidio al sector. Entonces, yo entiendo que hay que continuar invirtiendo en generación de mínimos costos para bajar ese precio de la energía que compran las empresas distribuidoras, las generadoras. También hay que tomar en cuenta los contratos que se negocian, los contratos de compra y venta de energía, que esos contratos reflejen los costos reales que intervienen, tanto en lo que son las inversiones, el combustible, la operación y mantenimiento, de tal manera que esos costos sean transparentados y que los inversionistas tengan sus beneficios, pero dentro de los beneficios estándares en el negocio eléctrico. Ese malestar que existía. Entonces, con la entrada de Punta Catalina, por ejemplo, ¿qué se va a lograr? Bueno, ya le hemos dicho, se va a suministrar más energía. Conjuntamente con las inversiones que están haciendo las distribuidoras, esas pérdidas que andan todavía en el orden del 29-30% se reducirían. Entonces, hay que tender a reducir al mínimo ese subsidio al sector eléctrico. Porque Punta Catalina, esa energía que están comprando las sedes, por ejemplo, 14, 15 centavos el kilovatio hora, Punta Catalina va a ser de alrededor de 5 o 6 centavos más bajo. Entonces, quiere decir... Van a quedar fuera de juego. Claro, entonces ya va a haber un impacto directo con la entrada de Punta Catalina, porque entre el precio que compran las distribuidoras a las generadoras de la energía y el precio que esas distribuidoras nos venden la energía a nosotros como usuarios finales, hay un diferencial entre 5 y 5.5 centavos de dólar. Es llamado valor agregado de distribución. Claro, inmediatamente. Que es muy alto. Que es muy alto. Pero inmediatamente entre Punta Catalina, eso va a ser un impacto directo que va a recibir el sistema y por ende todos los consumidores. Porque ¿tendería a bajar la tarifa? Bueno, por naturaleza baja, porque cuando las EDES compran, por ejemplo,
a 15 centavos de dólar, claro, 15 centavos de dólar, tienen un valor agregado de distribución, como tú decías, sobre el orden de 5.5 centavos. Sí. Si ese precio de compra de 15 centavos, o sea, entonces a nosotros nos llega cuando compran a 15 las EDES, a los consumidores finales nos llega un promedio del orden de 21 centavos de dólares. Pero si las EDES, en vez de comprar a 15, el precio promedio, compraran, por ejemplo, a 12, las distribuidoras nos venderían en principio a los usuarios finales alrededor de 17. Quiere decir que hay un impacto directo de una vez con la entrada de Punta Catalina por la reducción del precio de compra de la energía de las distribuidoras. Ahora, lo de la tarifa técnica, yo entiendo que hay que atacar primero esas pérdidas o hacerlo las dos cosas y juntas. El tema de la generación y trabajar en los estudios para en su momento entonces hablar de la tarifa Leocadio, técnica. la gente está esperando una reducción de la tarifa eléctrica con la entrada de Punta Catalina. Sin embargo, se ha hablado de que, bueno, subió mucho el petróleo, no se va a poder, ahora bajó. Entonces, ¿cuál es la expectativa en ese sentido? Mira, en el 2017, las empresas distribuidoras compraron a la generadora a un promedio de 12 centavos de dólar el kilovatio hora y nos vendieron a los usuarios finales a un promedio de 16.5 centavos de dólar. Eso es comprando a 12. Eso era porque el precio de los combustibles estaban bajos. Entonces, por eso es que en la medida que sube el precio de los combustibles, nos sube automáticamente el precio que compran la sede y al mismo tiempo al precio que nos venden a nosotros. Una pregunta rápida, que estamos en la parte final ya. ¿Ese valor agregado de distribución lo regula la superintendencia de electricidad o lo deciden libremente las distribuidoras? Bueno, debería regularlo la superintendencia. O sea, que no la regula. La superintendencia participa, porque así la superintendencia, parte de su rol es solamente trabajar, ver los contratos de compra y venta de energía, y todo eso está relacionado. Y también participan la distribuidora, claro que sí, en el establecimiento. Porque la tarifa la establece la Superintendencia de Electricidad mediante resolución. Y para esa tarifa... Del VAT. Sí, bueno, la tarifa eléctrica, entonces ahí se toma en cuenta, claro que sí. Yeah. Explica lo que es el VAT. El valor agregado de distribución. Exacto, hay que decirlo. Que es la diferencia del costo de compra. y el precio de venta. Sí. Porque tienen que cubrir sus costos operacionales, claro, la distribuidora, y por eso ese valor agregado de distribución. Bueno, señores, vamos a seguir. Excelente. Muchas implicaciones interesantes y gracias. Lo que más le interesa a ustedes, que es que le baje el precio, le bajen los apagones y el país tenga que pagar menos subsidios para que ese renglón tan abultado del presupuesto que requiere deuda, y esas deudas se reflejan en lo que también son nuestros impuestos y la calidad del gobierno mexicano, bajen, ¿verdad? Gracias, Leocadio, por estar aquí con nosotros, además de hablando de la tarifa eléctrica, celebrando el primer aniversario de este programa Contexto. Señores, será hasta la próxima.